¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este tiempo de reforma. Durante 30 minutos vamos a tratar de compartir con ustedes ya a la hora del descanso, ya para irnos a descansar en estas horas ya de la noche aquí en la provincia de Salta. Estamos y queremos realmente que el Espíritu Santo pueda conducirnos a través de una palabra que alumbre nuestras vidas y que dé testimonio a nuestro espíritu de aquellas cosas que necesitan ser reformadas. Una de las preguntas que hemos tenido en este tiempo es el por qué hablamos de reforma. ¿Por qué hablamos de reforma en estos tiempos, cuando hay tantas voces hablando quizás desde otras temáticas, hablando desde de otras perspectivas, pero hablamos de reforma y obviamente el programa de estos días, inclusive el de hoy, donde vamos a tratar de concluir en algo, obviamente, y ser conducidos por el Espíritu de Dios. Queremos que la palabra nos conduzca a través de su Espíritu a ver la necesidad de estos días de que pueda todo volver al orden original de Dios, a la horma de Dios, al orden original en el cual fueron constituidos todas las cosas. Cuando hablamos de todas las cosas, es muy menester poder recordar aquello que Génesis capítulo 1 expresa, y expresa en lo cual después en cada uno de los días de la creación, cuando Dios está creando todas las cosas, va a hablar, va a decirnos que la voz de Dios había creado todas las cosas, absolutamente todas, pero las hizo en un orden. Dice de esta manera, citando Génesis capítulo 1, y vio Dios que todo lo hizo bueno. Y vio Dios que todo lo hizo bueno. Ante una tierra, Génesis capítulo 1, sigo citando, desordenada y vacía, como dice, cita así la escritura. Ante una tierra desordenada y vacía, la voz de Dios vino a traer el orden, a crear lo que no existía, y lo dejó constituido en un orden. ¿Cómo es ese orden? Y vio Dios que todo lo hizo bueno. Así que en esta hora, si me acompañás, y gracias por estar allí, sin más preámbulo, queremos de pronto seguir avanzando en este tema puntual de reforma. ¿Qué es lo que hemos estado citando? Y bueno, hasta el momento hemos citado, y te prometo que la otra semana vamos a concluir, hemos arrancado con Mateo 23 y vamos a concluir al menos esta temática con Mateo 24. Te pido que me acompañes el día lunes. Vamos a estar hablando puntualmente de un texto, de un pasaje y de un capítulo realmente muy visto y leído en estos tiempos, un capítulo muy leído y hablado en estos días, y que necesita ser entendido. Necesitamos ver el plano total, ver el plano puntual de aquello que fue escrito y entender la dinámica implícita, obviamente, allí en ese pasaje de Mateo 24. Tan solo para que no quede tan al aire de todo ello, queremos decirte que Mateo 24, ¿sí? Más allá que pueda sonarte así tan sencillo, pero Mateo 24 es la resolución de lo que hasta el capítulo 23, al menos de este evangelio, y como lo citan los evangelios también, es la resolución de aquel diagnóstico o ese remedio, o la resolución, el remedio necesario para todo este diagnóstico que Jesús estaba dando allí en Mateos 23. Así que te pido que no te pierdas el día lunes, porque va a ser realmente muy, pero muy interesante. Para mí lo está haciendo y sé que lo será también para tu vida y en conjunto, para todo, para tu entendimiento, como lo es y lo va a seguir siendo para el mío. Ahora miramos, y cuando hablamos de reforma, decimos que la reforma lo que plantea realmente, así como Jesús estaba mirando y como Jesús vino a hablar diciendo palabras tan puntuales: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Jesús hablando y diciendo de alguna medida: miren, lo que plantea esta reforma es que las cosas no serán como ustedes ya conocen. Las cosas se han salido de orden, y todo lo que han venido durante años y de años ha venido deteriorándose y saliendo del diseño de Dios. Aún más cuando han transcurrido desde Malaquías a Mateos hasta los evangelios puntuales, ha transcurrido 400 años donde la voz
direccional de Dios, esa voz profética no existió. Entonces, la ausencia de esa voz de Dios dio origen al pensamiento y a la voz del hombre. Ante la ausencia de la voz de Dios necesaria para sostener un orden, necesaria como lo ha sido en los tiempos de los profetas, de los patriarcas, de los ungidos del Señor, de ese antiguo pacto, ha sido necesaria la voz de Dios para traer el orden y para que las cosas no se salieran del orden puntual en el cual Dios lo había constituido. Entonces, en esos 400 años de silencios entre Malaquías y Mateos, y entre los evangelios, vemos que ante esa ausencia de esa voz direccional, de esa voz puntual de parte de Dios, es cuando empezó a resonar la voz del hombre. Empezó a resonar la voz del hombre tratando en su medida y bajo sus sistemas, tratar de generar o tratar de conducir a aquel pueblo de Dios que se encontraba a la deriva y a la merced de los sistemas naturales, de los sistemas humanos o del pensamiento del siglo, como posteriormente lo llamaría Jesús. Entonces, cuando Jesús habla allí, planteando la necesidad de que todo esto cambie, planteando que es necesario que Él había venido a quitar aquello que el Padre no había plantado puntualmente, hablaba que algo tenía que ser quitado. Y yo creo que, entre paréntesis digo, sin querer aunar demasiado, pero sí por el Espíritu, permitir que queden en nosotros sesgos de la palabra de Dios que genere una direccionalidad y llevarnos a pensar. Llevarnos a que la palabra no sea algo envasado que tú puedas beber, no sea un producto envasado, enlatado, sino realmente tenga una dinámica de vida, la dinámica de vida del Espíritu, y conduzca dentro de ti y de mí y lo lleve por las corrientes internas de tu vida y vaya a la desembocadura de tu entendimiento. Ahora, Jesús estaba planteando allí y decía, las cosas no van a ser como hasta el momento ustedes venían sosteniendo. Las cosas no van a ser como lo han venido planteando. De todo lo conocido, esta reforma no se va a suscitar las cosas como ustedes ya saben. Cuando habla de esta manera, miraba todas las formas sistemáticas que habían derivado, que eran derivados de aquello que Dios sí había dicho. Muchas cosas dentro de la operatividad, dentro desde la perspectiva religiosa, en el cual ya había sido sumergido el pueblo de Dios en esas operatividades y cosas sistemáticas que se salieron del orden. Ya sabemos que las cosas se salieron de orden. Desolada, dice así, Mateo 21, va a hablar también en Mateo 23, que al margen de que la casa había sido desolada, estaba siendo mal administrada, habían caído en enseñanzas que no correspondía al orden de Dios, las finanzas estaban siendo mal administradas y había un enseñoreamiento, digamos así, de aquellos que lideraban. La conducta moral de los líderes. La conducta moral de los líderes dejaba mucho que desear y todo ese marco donde ya su pueblo no podía reproducir, y ese es el tema central para comenzar, pero también en el cual desembocaremos y terminaremos en esta jornada de este día jueves, que habían perdido la capacidad de reproducir. El pueblo había dejado de reproducir aquello que procedía de parte de Dios y estaban reproduciendo algo, pero no era el diseño de Dios. Quizás de pronto es algo que nos pueda estar aconteciendo. De pronto nosotros nos encontramos caminando en las filas del Señor, nos encontramos caminando, pero no estamos reproduciendo verdaderamente esa vida. No estamos reproduciendo lo que procede de Dios, sino de pronto reproducimos aquello que hemos asimilado. Formas, sistemas, cuestiones que tienen que ver del índole ministerial o aquello en los cuales comemos y hemos aprendido obviamente y somos el fruto de aquello que comemos. Somos el fruto de aquello de lo cual nos alimentamos. Cuando vemos
de pronto la Escritura, vemos que el resultado, así como en lo natural, obviamente, si me presentara a un médico y tengo el colesterol arriba, de más está decir cuál será el diagnóstico de aquello que he comido, aquello que me ha hecho mal. O sea, somos el resultado de aquello que comemos. También somos el resultado de aquello que oímos. Recordá que la fe viene por el oír. Algo se construye con aquello que oímos. Por lo tanto, cuando prestamos el oído, y tenemos que estar muy atentos a aquello que prestamos el oído, porque eso construye nuestra vida. Y voy a usar este término. A la tarde hablábamos aquí en casa y decíamos que de pronto dentro de las ideologías planteadas en estos tiempos hay una palabra, la palabra deconstruir, que dice no hay que desconstruir realmente todo aquello que se construyó, se dicen desde la perspectiva ideológica de estos tiempos. Y Jesús en usado en este tiempo, quizás como forma parte de algo que en lo natural en estos días está sucediendo, nos tiene que llevar a pensar, porque las cosas invisibles que son de Dios se hacen visible en lo natural, dice su palabra. Entonces queremos decir por ello que hay algo hay algo que fue edificado no conforme al diseño de Dios, que tiene que ser deconstruido en este sentido. Mirábamos y Jesús cuando le hablaba, sus sistemas que habían servido para sostener una religión, para sostener su sistema religioso que había sido ya mezclado con el pensamiento del hombre. Recordá que tanto los fariseos, los saduceos, los celotes como los esenios salieron fruto de esos 400 años de silencio. Dieron origen, obviamente, a estos partidos, llamémosle aristocráticos en una medida, porque eran de gente realmente que correspondía a un estándar social mucho más elevados, personas que al no tener la dirección y la voz de Dios o desconocer el orden de Dios, comenzaron a incursionar en prácticas y en formas de lo cuales ellos entendían o traducían de las cosas que realizaban y traducían que eso correspondía al orden de Dios. Alejado estaba. Jesús hablaba y decía que de pronto miraba que todos esos sistemas habían conducido a su pueblo realmente a ser devastado, a ser desolado, había llevado a su pueblo a estar sumido, más allá de la dominación romana, a estar sumido y bajo ese sistema de gobierno político, a ser sumido bajo un sistema de gobierno religioso. Miramos, Jesús hablaba y decía que venía a quitar lo que el Padre no había plantado. Y mirando hoy en día, conforme hemos hablado días pasados, a veces nuestros sistemas, a veces nuestras formas, a veces nuestras metodologías, cosas que realizamos, programas que enfatizamos y desarrollamos en la congregación, lo que tiene que ver con organizaciones o eventos que realizamos, de nada de pronto, si todo ello no ha dejado, decíamos ayer, un útero, una matriz donde se pueda reproducir aquello que procede de Dios, realmente ha sido en vano. Realmente, si aquello que hemos realizado o estos sistemas no han dejado una matriz nueva donde pueda reproducirse esa semilla que viene de parte de Dios, habrá sido únicamente la acción de un momento que puede corresponder de ánimo, de un momento de la perspectiva del alma, donde hemos vibrado, donde hemos saltado, donde hemos aplaudido, donde hemos realmente sentido hasta un frío, hasta un calor, hemos percibido hasta nuestros cuerpos. Pero si eso no ha producido, digamos así, no ha producido una matriz que sea albergada la semilla que procede de Dios, realmente ha sido totalmente en vano y tan solo una acción hacia el alma y al cuerpo, pero nada tiene que ver con una acción direccionada de parte del Espíritu. Entonces, por eso es que Jesús cuando hablaba de que la casa había sido desolada. Cuando él hablaba decía realmente
es necesario reformar todas las cosas, porque mi casa ha sido desolada, ha perdido la capacidad de reproducir, ha quedado realmente estéril, sin poder reproducir aquello que venía, aquella semilla, obviamente, plantada por el Señor. Cuando vemos personas en las escrituras, personajes bíblicos puntual, patriarcas, vemos el caso de Abraham, por ejemplo. Abraham puede ser visto como un reformador puntualmente, que de pronto quizás estaba despidiendo de la vida porque ya tenía 80 años, pero cuando Jesús lo llama a formar parte y a formar y a colaborar dentro de su propósito eterno, Abraham tenía 80 años, quizás estaba despidiendo en términos naturales de la vida, pero una persona que es llamada a formar parte de la restauración de todas las cosas y para reformar aquello que estaba torcido, realmente no mira de pronto quizás el almanaque, no se deja conducir. Quiero decir que este es un tiempo en el cual todas estas generaciones tienen que ser una generación puntual que puede mirar y puede leer a través de los diseños de Dios y puede reproducir el diseño de Dios. Y como le dijo Pablo allí a Tito, diciéndole: te he puesto, te he dejado en lo deficiente. Creemos, obviamente, que será una generación que será puesta y será dejada puntualmente como será dejada para reformar las cosas, para corregir lo deficiente. Pero esta generación no depende y no está estructurada por la edad, no está conducida por el documento, no está definida por su fecha de nacimiento, no está definida por lo que su documento dice, sino que no se rige por esos parámetros naturales, sino se va verdaderamente a regir y se va a regir por aquel diseño espiritual y entender que si Dios llamó puntualmente allí a Abraham en esa situación y bajo esa circunstancia natural de sus años, así como Él lo llamó para formar parte de aquello que Él había diseñado y para Dios instaurar su orden a partir de ese llamamiento, yo quiero decirte que puedes tener 50, 70, 80, 90 años y realmente te tengo que decir que formás parte, si estás entendiendo este tiempo, formás parte de una nueva generación. Una nueva generación que no mira su documento ni las cosas que han pasado, ni mira su procedencia, sino mira hacia adelante al supremo llamamiento que nos ha sido hecho. Por lo tanto, puedes tener 60, 70, 50, 60, 70, 80, 90 años y hay fuerzas todavía en ti. No tiene nada que ver con una edad cronológica, no tiene nada que ver con el tiempo natural, tiene que ver con el tiempo espiritual que está transcurriendo y se ha metido en la linealidad de nuestra vida. Lo eterno ha irrumpido en nuestros días, lo eterno está irrumpiendo en nuestros días lineales y va a producirse un cambio, va a producirse una reforma. Ya basta, como Jesús hablaba allí, de adaptarnos a las formas que quizás habían resultado en otros tiempos. Se trata de mentes transformadoras y mentes reformadoras que miran realmente hacia adelante a la meta del supremo llamamiento. Ese es el gran dilema, si se quiere, cuando a veces hablamos de reforma. Recordemos que estamos hablando estos días de reforma ante la pregunta, ¿por qué es que hablan tanto de reforma? Pero hay mucho que hablar de ello. Es más, cada palabra que vamos a plantear de acá va a ser tendiente, obviamente, a ello, a volver al orden y al diseño de Dios. El gran dilema de la reforma que se plantea es que podamos llegar a entender y por lo tanto llegar a disfrutar el tiempo presente. Y que realmente no vivamos y no quedarnos con la añoranza de aquello que sucedió. Dije recién, ese es el gran dilema de la reforma, poder disfrutar de lo presente y no quedarnos de pronto anclados en aquello
o en fotos desgastadas, digamos así, en cosas que en otro tiempo pudimos hacer o hemos hecho, o operatividades de Dios, quizás el fluir de Dios que lo fue en algún momento en tu vida. El gran dilema de esta reforma es disfrutar el tiempo presente y no mirando un álbum de fotos viejas y desgastadas, sino entender que si hay vida y hay aire en tus pulmones, es porque realmente formas parte de este tiempo, es porque realmente Dios quiere que disfrutes el tiempo presente. Dios quiere que disfrute el tiempo presente, por eso el apóstol Pedro, allí en su segunda carta, por el capítulo 2, versículo 13, va a hablar, dice, yo no me voy a cansar de confirmarlos una y otra vez en esta verdad presente, que es Cristo nuestra verdad presente, es Cristo nuestra realidad de vida. Cristo, Él no dijo, bueno, yo les voy a dar un lineamiento de verdad, yo le voy a dar una filosofía de verdad. Él se presentó, Él, su persona. La verdad no es una filosofía, ni es un conjunto de palabras. La verdad es una persona y es Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla de ello, habla de disfrutar esta verdad presente, entender que Cristo es nuestra verdad presente, que hubo otras verdades que fueron dichas y que se han disfrutado en otros tiempos. Hubo otras verdades, pero Cristo se presenta no como una filosofía, sino como la verdad presente a nuestras vidas que tiene que ser disfrutada. Que no nos quedemos mirando como de pronto el pueblo de Israel se había quedado cuando se destruyó el templo, cuando el templo, el primero construido allí por Salomón fue destruido y fue realmente destruido, y cuando fue reconstruido dice que muchos se quedaron llorando, pero fue hermosa la reconstrucción. Pero muchas personas conocían la gloria primera de ese templo, sabían de la hermosura que tenían, y por más bueno que haya sido este segundo templo, en nada tenía que ver con aquella primera gloria, aquella primera hermosura de lo primero que se había construido. Allí surge la escritura diciendo, miren, la gloria postrera, la gloria del templo postrero será mayor que la primera. Y creemos esa palabra. Y queremos que no te quedes pensando en glorias pasadas, que no te quedes anclada, que tu vida y mi vida, lo que apunta esta reforma es que disfrutes el tiempo presente y que no te quedes anclados en las formas culturales o en las formas de pronto que hemos absorbido, que hemos bebido, pero fruto de experiencias personales. Mucho de lo que hoy hay dentro de las formas, inclusive, no me gusta la palabra, pero es únicamente para entender, dentro del sistema de gobierno, de las formas que tiene la iglesia hoy en día, forman parte de la experiencia humana, de lo empírico, de aquello que les aconteció y fue sostenido como un dogma, fue sostenido de pronto como una pauta que hay que evitar, o como el referente para que se hiciera en cadena. De pronto nos encontramos haciendo algo, alguien que nadie sabe de dónde salió, pero siempre se hizo así y nos resultó así, así que desconocemos su procedencia, pero lo seguiremos haciendo así. Esta reforma lo que va a plantear obviamente es salir de esas formas, vas a salir de aquello cultural. Cuando Jesús le hablaba a los fariseos, no le hablaba de aquello que desconocían, conocían muy bien las escrituras. Le falló el sentido cultural, le falló el meter su cultura, le falló poder mezclar con cultura y con el pensamiento cultural, y de allí viene la palabra culto, de lo cual hicieron un culto, hicieron que sus formas formaran, valga la redundancia, parte del culto al Señor, y les retó y les recriminó y no les funcionó, porque realmente ellos estaban saliéndose del orden, y dice la escritura que pusieron más leyes de las que el Señor le había llamado. No lo tengo anotado, pero si la memoria no me falla, alrededor de 315 leyes extras fueron los que los fariseos y los religiosos líderes de ese momento habían adicionado a lo que Dios había
hecho. ¿Y cuál es el problema? Que lo habían colocado al mismo nivel de aquello que Dios había dicho. La voz del hombre y la voz de Dios fue equiparado por el pensamiento religioso y se les obligaba a las personas seguir ese pensamiento. Por eso hoy, cuando hablamos de culturas, cuando hablamos de pronto que el apóstol Pablo ya tenía ese inconveniente, él hablaba de los judaizantes. Pedro, el apóstol Pedro, formaba parte de ese movimiento judaizante que pensaba que para entrar al reino o para poder formar parte de los llamados del camino, tenían realmente que ser colados o traducidos a partir de los ritos y a través de las pautas de la religión judía. ¿Y eso es fruto de qué? Eso es fruto de ante una palabra espiritual, ayer hablábamos de ello, ante una palabra espiritual traducida por oídos naturales, el resultado, la traducción de ello siempre será un sistema de hombre o de pensamiento de hombre. En el tiempo de Jesús, la idea era como sacar la idea de que Dios ya no estaba metido, ya no estaba en ese tabernáculo en el cual todos antes concebían que estaba. Recordamos que allí Dios mismo da testimonio y dice, este es mi hijo amado. Jesús hablaba y decía, en el cual tengo complacencia. Jesús mismo decía, quien me ha visto a mí, muéstranos al Padre, decía, pero quien ha visto a mí, me ha visto también puntualmente al Padre. De sacar la idea, tratar de mover obviamente la idea que Dios Padre decidió mudarse o mudar su domicilio en el Hijo. Por eso Jesús decía, quien ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ellos tuvieron allí ese tiempo al tabernáculo caminando entre ellos. Y no lo identificaron. El tabernáculo caminando entre ellos no lo identificaron. No les funcionó el GPS espiritual. Más allá que tenían toda la aparatología profética para poder entender y poder ser direccionados y entender que Él era. Pero tenían allí el tabernáculo caminando entre ellos, pero no lo pudieron identificar. Y cada vez que querían buscar a Dios, seguían yendo a esos lugares donde Dios ya no estaba. Y esto es algo puntual en la reforma de estos días. Esto es algo puntual porque ellos seguían buscando a Dios donde ya no estaban, por el simple movimiento que siempre sostuvieron, por la misma cultura y sistemas y formas que ya no les había funcionado, en lo cual dice Hebreos que no podía ser perfectas a las personas, donde cuales los profetas del antiguo pacto ya decían lo que Jehová decía, que tengo a vuestros sacrificios, los tengo como trapo de inmundicia. O sea, había un sistema que ya estaba caducando porque se había salido del orden de Dios y de la forma puntualmente de Dios. Fíjate lo que sucedía. Lo que sucedía ya mirando desde los inicios de la Escritura, si las personas de pronto comían del árbol de la vida, tocaban ese árbol de la vida y comían del árbol de la vida, tenían vida. Si te subías al arca, tenías vida porque ibas a ser salvo de aquella catástrofe y de aquel diluvio puntualmente. Si comías el árbol tenías vidas. Si te subías al arca de Noé hallabas vida. Si te llevabas bien con Abraham, dado que hemos hablado de él, también ibas a encontrar la vida. Tendríamos que preguntarle a Lot, su sobrino, que Abraham se metió en una guerra con tal de salvar a su sobrino Lot. Y entonces él se metió en una guerra para salvar a su sobrino, pero como Abraham era, y dijimos al comenzar, un reformador de su tiempo, para llevarlo todo al orden de Dios, él, siendo el tío obviamente de Lot, en un momento cuando iba a salir a rescatarlo, no dijo Lot mi sobrino, sino habló de Lot como su hermano y hablaba puntualmente de que iba a rescatar dónde estaba su hermano Lot. ¿Dónde está mi hermano Lot? Es la expresión allí de Abraham. Cuando llegó Jesús,
cuando llegó Jesús también en esa perspectiva de reformar todas las cosas, cuando llegó Jesús, llegado su tiempo aquí en esta tierra, en esa perspectiva reformadora, digamos así, y llegó Jesús y sucedía absolutamente lo mismo que sucedió a lo largo de toda la historia de la humanidad reflejada en la Escritura. Las cosas, había una desincronización entre lo que Dios quería y lo que el hombre hacía. Había una desincronización en el tiempo que estaban viviendo. Había una desincronización entre aquello que hacia el hombre, donde el hombre apuntaba y hacia donde Dios apuntaba. Había una desincronización total. Ellos no están esperando que Dios se manifieste de pronto quizás en el tiempo. Ellos estaban esperando, recordá que ellos estaban esperando un libertador político que restituyera la gloria de Israel, que fueran libertados de la opresión política, de la opresión de esa ocupación geográfica, de esa usurpación, y fueran dados en libertad, pero por un movimiento político. No, su entendimiento no llegaba a entender que todo, obviamente, como Dios es espíritu, iba a ser necesario un movimiento espiritual que lo sacara no tan solo de ese momento natural político, sino que lo sacara a un nivel superior, que es el nivel espiritual. El nivel espiritual es el nivel más alto al cual tenemos que entender, es el nivel más alto que tenemos que entender. Entender espíritu lo será el todo para nuestras vidas. Entender que el nivel espiritual está por encima de cualquier otro nivel que se pueda plantear desde doctrinas o desde forma. Hemos hablado de lo natural, hemos dicho, o mejor dicho, la palabra enuncia que hablando del fruto del espíritu, dice contra tales cosas no hay ley, haciendo alusión a la ley de Moisés, pero también a las leyes naturales, donde no hay ley, donde una ley médica, una ley de cualquier otra índole humana está por debajo de alguien que tiene el espíritu. Y cuando vemos, y cuando dicen no hay ley y que hay algo superior sobre lo natural, de pronto ha surgido la idea puntual y real, obviamente también, de decir, bueno, Dios es sobrenatural. O sea, estás diciendo Dios está por encima de la acción de las cosas naturales, y hemos visto los milagros y la acción de Dios como algo sobrenatural. Pero hay aquí un entendimiento que tiene que ser alumbrado, que Dios no es sobrenatural, sino Dios es espiritual. Y ese es el punto crucial. El nivel espiritual es el nivel más alto al natural y más alto al sobrenatural. Dios es espíritu, y no es que lo sobrenatural gobierna lo natural, sino lo espiritual, lo que procede de arriba, gobierna todo lo que está aquí abajo. Cuando Jesús llegó, dije recién, encontró también que todo estaba desincronizado, todos todavía estaban en el templo, pero estaban reunidos en un sistema. Seguía estando allí en el templo, pero estaban reunidos bajo un sistema que nunca les funcionó, un sistema que había sido desolado, que había sido abortado. Ya nada funcionaba, dada la estructura, porque Dios les dio una manera sistemática de cómo hacer, pero ya nada funcionaba y todo había sido desincronizado, ya nada funcionaba, había sido desolado, fruto de haber salido de la forma de Dios, de la horma puntualmente de Dios. Por lo tanto, esa no funcionalidad, ¿en qué se expresaba la no funcionalidad? Cuando las cosas no funcionan conforme al orden y al diseño de Dios, pasa lo que el diagnóstico que Jesús hace, y es ya tratando de arribar al final, al menos de este tiempo, pasa lo que el diagnóstico que Jesús dio, obviamente allí, pasa que de pronto se comienza a haber un desgobierno, malas doctrinas, enseñanzas equivocadas, uso y abuso de la gente, de los líderes, uso y abuso aún de las finanzas. Me estoy remitiendo netamente a Mateo 23.
cuando nada funciona, cuando las cosas salen del orden de Dios, cuando hay una desincronización de las cosas eternas y espirituales con aquello que naturalmente se hace, ¿sí? Entonces se suscita el diagnóstico que Jesús da en Mateo 23. Cuando vemos todo esto, vemos también quizás tan solo para ver un evento más, cuando Jesús va a hablar, cuando aquí la mujer que puso 2 blancas y allí el publicano que puso una bolsa de monedas. Ante la pregunta de Jesús, ¿quién puso más? Automáticamente, por sistema, sistemáticamente, si se quiere, por cultura y por forma ancestrales de años, los discípulos contestaron lo que sistemáticamente se esperaba que contesten. Quien puso más fue el publicano. Recordamos que días pasados, semanas pasadas habíamos hablado que cuanto más se daba dentro de la justicia judía, se entendía que cuanto más daba o ayunaba u oraba, mayor justificación, cercanía o contaba con el favor de Dios y era visto en una actitud de ser más santo, más puro y más digno. Entonces los discípulos contestaban como religiosamente se esperaba que contestaran y ellos dijeron quien puso más realmente fue aquel publicano. Pero Jesús le dice obviamente que quien había puesto más era esa mujer que tan solo depositó 2 blancas. Esto iba en contra del negocio. Esto iba en contra del negocio de las personas religiosas. Lo que Jesús estaba diciendo de alguna medida que estas personas, realmente que estos tipos había que romperles el negocio. Esto tenía que quebrar este sistema porque Jesús hablando funcional a las palabras que él dijo, porque el negocio de mi Padre no es el negocio que estas personas han montado. En el negocio de mi Padre me es necesario estar. Y el negocio de mi Padre no es esto que ellos están ejerciendo. No es esto que hace que mi casa esté desolada. Esto hace y esto hizo que mi casa fuera robada, violentada, que mi casa le quitaran a mis hijos, le fuera quitada la capacidad de reproducir. Por eso hemos encontrado durante años personas y seguimos encontrando personas que más allá de que llevan 40 años escuchando un mismo mensaje, sus vidas no han podido reproducir, han sido semillas depositadas en su vida, pero nunca encontraron la tierra fértil, nunca fueron una tierra fértil porque fue dañado, quizás fue dañado o fue robado, como es la palabra Shemen cuando habla el Señor, mi casa ha sido desolada, le han quitado la capacidad de reproducir aquello que procede realmente de Dios. Alguien tiene que darse cuenta, el Señor dice hay que hacer una reforma, solo que esta reforma al Señor le costó ir a la cruz, solo que el precio del Señor para realizar esta reforma y volver todo a la horma y al diseño de Dios, a Jesús le costó su vida, a Él le costó realmente, a nosotros nos pueden costar reuniones, nos pueden costar seminarios por Zoom, nos pueden costar encontrarnos en un café por medio de mate cebado y hablar unos mates y hablar de esta reforma, pero al Señor esta reforma le costó la vida, poder volver nuevamente al orden original, donde todas las cosas, conforme dice la Escritura, fueron nuevamente reconciliadas, que el Padre estaba reconciliando en Cristo todas las cosas, reconciliando al orden de Dios. Nuevamente, por eso decía, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos. Ahora hay en esta reconciliación de todas las cosas y se estaba volviendo al orden original de Dios. Ahora sí, finalmente, tan solo quiero citar algo que dice en Marcos capítulo 10, verso 18. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús estaba hablando, Jesús estaba diciendo, ¿por qué me llaman bueno? No hay ninguno bueno, tan solo hay uno. Y ese es Dios. Eso menciona la Escritura porque la gente se le acercaba y le decían, maestro, buenos. Y la actitud de él fue decir, no me llamen bueno porque hay tan solo uno y ese uno es Dios. ¿Cómo entender esta palabra para ir cerrando un poco esta idea y comenzar a terminar? No puede ser bueno algo que no está terminado, tenemos que decir.
No puede ser algo bueno, algo que todavía no ha sido finalizado. Cuando Dios terminó, Génesis capítulo 1, terminó de hacer todas las cosas, dijo de esta manera, y vio Dios que todo lo hizo bueno. Dios le llama bueno a algo que ha sido terminado. La única manera en que Dios pueda llamar bueno a algo o a alguien o a algo puntualmente es que eso haya sido terminado. Jesús mismo, el Hijo de Dios hecho hombre, allí él dice, no me llamen bueno, pero ¿cómo si procedes de Dios? ¿Cómo si quien te has dicho que si me han visto a mí, han visto al Padre? ¿Cómo es que no te podemos llamar bueno? Porque yo no he terminado mi obra todavía. Porque yo no he terminado mi obra, yo he venido a dar vida y vida en abundancia, pero esa vida se expresará a partir de la cruz. No me llamen bueno porque yo no he terminado la obra. No me llamen bueno porque aquello que el Padre llama bueno es solo aquello que está terminado. Por eso dice Dios puntualmente, que reitero, Génesis 1 diciendo, y vio Dios cuando terminó toda la obra, y vio Dios que todo lo hizo bueno. La única manera de medir que alguien es bueno es, y de medirnos si estamos siendo en alguna medida o al menos caminando a ser buenos o a hacer lo bueno, es realmente la única medida es que alguien es bueno es si nuestra vida está consumando y avanzando en el diseño del propósito eterno. La única manera de que Dios vea bueno aquello que nosotros realizamos puntualmente va a ser si nosotros realmente estamos consumando el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Por eso hablamos, este es un tiempo de reforma. ¿Sí? Me quería extender. También me decían algunos, usted nos dice que es 30 minutos, media hora y usted se nos pasa. Prometemos respetar ese tiempo. Pero hay cosas que requieren más tiempo y hay cosas que tienen que ser construidas. Este es un tiempo de reforma, es un tiempo donde las cosas ya no serán como antes veníamos haciéndolas. Tiene que ser con mayor entendimiento. Adoraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Oraré en el Espíritu, cantaré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Este es un tiempo de reforma donde todas las cosas que haremos y manifestaremos y veremos la transformación de todas las cosas a través únicamente de la renovación del entendimiento, donde la idea de Dios, donde la intención de Dios será nuestra intención. Sabemos, la Escritura dice, porque vuestros pensamientos no son como mis pensamientos. Fue dicho antes de la consumación de la cruz. Donde tus pensamientos no son como mis pensamientos, ni tus caminos, mis caminos, dice la Escritura. Y es un texto dicho en un pacto que ya caducó. ¿Cómo leer esa Escritura hoy en día? Digamos de la siguiente manera. Tú, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hemos sido hechos uno con el Señor. Y antes, lo que antes decía la Escritura, que tus pensamientos más altos que mis pensamientos y sus caminos más altos que mis caminos. Hoy, al haber sido hechos uno con el Señor, en este tiempo de reformar todas las cosas, a volver al orden de Dios, ahora sí, tus pensamientos serán homologados a los pensamientos de Él y los caminos tuyos serán homologados al camino de Él. Simplemente gracias. Si quieres comunicarte con nosotros, aquí de este lado están las plataformas en las cuales podés comunicarte. Siempre agradecidos por prestarnos y brindarnos tu oído y puedas hacer como los de Berea, decimos así siempre, que puedas cotejar en las Escrituras aquello que decimos y que realmente seamos alumbrados por su luz. El día de mañana vamos a estar transmitiendo a partir de 18 horas a 20 horas por la 103.1 Radio Libertad. Te invitamos a un tiempo también de alumbramiento. Al programa es Operación Reino Reformado y te aseguro que vamos a tratar temas guiados por su Espíritu, pero para alumbrar por su Espíritu este tiempo puntual. Que descanses. Buenas noches.